Pues me da mucho gusto empezar esta plática aquí en Enlace Creativo y el día de hoy tenemos un invitado que es muy, muy querido para mí, mi estimado licenciado, abogado, docente, profesor Eric Anchola de los Cobos. Querido amigo, querido Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy bien, muy contento de estar aquí y muy honrado de poder iniciar con este proyecto contigo y que sea yo el primer invitado. Te agradezco muchísimo, para mí es un honor, no lo sabía, por tu amplia trayectoria. Yo pensaría que ya eran muchos y mira, ahorita me encuentro con esto, entonces para mí pues un gran gusto, un gran placer y encantado de estar aquí para ver qué podemos aportar. Al contrario, muchas gracias, querido Eric. Es un honor para mí que nos ayudes y pues ahora sí que empezar con el día derecho, con el pie derecho, con una plática contigo. Y mira, la idea de la invitación y demás es tener la oportunidad de aprovechar, de abrevar de tu experiencia en varios ámbitos, con algunos temas que están ahorita de coyuntura precisamente aquí en Querétaro, y tú como una persona que has estado en la docencia, como profesor, pero que además eres licenciado en Derecho, eres abogado y que conoces bien de leyes y demás, pues queríamos iniciar con el pie derecho platicando contigo y que nos compartieras tu opinión, tu punto de vista sobre un tema que ha estado pues en la opinión pública a raíz de que lo ha impulsado el gobernador de nuestro estado, Querétaro, el gobernador Mauricio Curi González, a lo que se ha llamado, se ha dado por llamar la ley Curi, una cuestión que tiene que ver con ciertas restricciones en el uso de teléfonos celulares, de móviles y con restricciones de usos sociales, de redes sociales para menores, para adolescentes. Entonces, tú como una persona que has estado en el ámbito de la docencia, me gustaría que nos platicaras un poco sobre eso, cuál ha sido tu experiencia y demás con menores, con adolescentes, y también pues entrar un poco a la plática sobre ese tema que te planteo, ¿cómo ves? Pues la realidad es que en el ámbito educativo tengo 28 años de experiencia y he incursionado a nivel universitario apenas hace 7 años, dando clases en universidades. Pero la realidad es que mi experiencia más amplia, hasta enero de este año, fue en educación básica, que abarca desde los niveles de preescolar hasta el nivel de secundaria, inclusive tocando también con jóvenes de bachillerato. Y la realidad es que, ¿cómo lo veo? Pues las problemáticas y los riesgos para los adolescentes realmente siempre han existido, inclusive desde nuestra época. Las edades formativas e informativas, las edades donde nosotros formamos nuestro criterio, nuestra identidad, sentido de pertenencia, pues se ubican efectivamente desde la época de nuestro nacimiento hasta que terminamos nuestra adolescencia, que esto puede alargarse hasta inclusive estando a un nivel universitario, ¿no? Y sobre todo ahorita con tantas circunstancias que han sucedido, como lo fue la pandemia, que muchos decían que no iba a haber impacto y que ha sido impresionante, pues ha cambiado. Los riesgos siempre han existido, simplemente cambian de cara. Y la tecnología nos está persiguiendo. Y nos está persiguiendo de manera vertiginosa. Nosotros, hablo de nosotros por la edad, yo tengo 50 años y más o menos andamos en la misma, Somos de la misma ¿verdad? De generación la misma X. generación, 80, 90 y más, ¿no? Generación X, en donde se nos condenó un poco porque era la generación que no había logrado nada y pues hemos logrado todo, porque nosotros somos los creadores de la tecnología y tenemos un respeto importante por la tecnología porque nosotros convivimos con la tecnología del pasado y con todas sus vicisitudes y ahora tenemos la tecnología de punta. Entonces, como observamos lo que sucedía en el pasado y ahora tenemos contacto con lo nuevo, apreciamos, ¿no? No es lo mismo una computadora, como aprendimos nuestras clases de computación o programación, a una clase actual donde puedes ver programas maravillosos de realidades virtuales y todo lo que nos está ofreciendo. Pero el ser humano no cambia, lo que cambia son las premisas y las circunstancias. ¿Cómo veo esto de la ley Curie? Pues en primer lugar está impulsada por el Senado, ¿no? Está por Dorantes, por Agustín Dorantes y El por senador Agustín Dorantes y el la senador, senadora Lupita Murguía, es pues senadores correcto, por Querétaro. senadores por Querétaro. Personas que, bueno, tienen una amplia experiencia sobre todo Lupita Murguía, en el ámbito de la política, ¿no? Agustín Dorantes, ya aunque tiene una pequeña trayectoria, pero ya es una persona que se escucha y de renombre aquí en Querétaro,
por diferentes logros, ambos. Sin embargo, en el ámbito educativo, no sé quiénes hayan sido sus asesores, lo desconozco, porque sé que hay una responsabilidad dentro del marco de la política y aunque quisiéramos ser todólogos, pues no lo somos, entonces hay que allegarse de ciertos asesores que a mí me indiquen cómo está el pulso social y observando toda la iniciativa que presentaron y cómo se impulsa, hay números en los que ellos se basaron, números que se refieren a estadísticas en diferentes ámbitos de Latinoamérica, inclusive por ahí tocaron de algunos lugares de otros continentes, y con respecto a esto y algunos datos arrojados del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, pues ellos dan estas cuestiones como una preocupación. ¿Preocupación basada en qué? Pues en el hecho de que los jóvenes y los niños tengan contacto con todas estas páginas que ofrece la tecnología y que representan un riesgo específicamente, en primer lugar, de ser víctimas de un secuestro, de una extorsión, de un bullying, de un ciberacoso, de grooming, de phishing, de todas estas cosas que envuelven a las redes sociales y que los ponen en riesgo. Y perdón que te interrumpa tantito, pero para quienes nos estén viendo y escuchando y que no estén muy familiarizados con estos términos que acabas de mencionar, básicamente digamos que son acciones nocivas que buscan a través de las plataformas de redes sociales e instaladas en Internet, pues de alguna manera vulneran, ¿no? A los jóvenes, a los adolescentes y a cualquier persona en general con conductas que tienen que ver con hostigamiento, conductas de comportamientos sexuales agresivos o de alguna manera inclusive hacer víctimas a las personas de delitos tan graves como trata de personas. O sea, hay unos riesgos reales, y perdón que haga este paréntesis, pero nada más para estar en el contexto de lo que estamos hablando y qué es lo que se pretende con estas iniciativas, tratar de prevenir. Es correcto, justamente porque sí, como bien dijiste, de manera muy acertada, no es exclusivo para los niños. O sea, hay personas adultas que están siendo víctimas de personajes corruptos que utilizando estos medios tecnológicos están buscando algún tipo de lucro o inclusive causar un daño. Entonces, máxime sucede con nuestros niños, máximo sucede con los menores, que nosotros tenemos que proteger. La realidad es que hay modas dependiendo de las generaciones. En estas generaciones hemos sido testigos de cómo ha crecido este número de plataformas, este número de apps, ¿no? Que se les ofrecen a los menores y que representan un medio de comunicación y lenguaje, que es la manera en la que los seres humanos pues, logramos ese entendimiento y esa convivencia. Regresando al primer punto que decía, reconociendo la labor política de nuestros senadores y el impulso a las normas, que es para lo que están ahí, para los que fueron electos, para buscar siempre esta armonía social, también quiero hacer un paréntesis, hay que quitarnos la idea de que el derecho busca la justicia, porque la gente dice, no, el derecho busca la justicia y los abogados, no, no, el derecho busca la armonía social, ¿no? Es lo que busca, que vivamos en una sociedad armónica en donde eventualmente todos, porque la democracia es para todos, tengamos cubiertas nuestras necesidades primas. Sin embargo, los riesgos existen, como han existido siempre. Y a lo que me refería con los asesores educativos es que están perdiendo, creo yo, algo de vista muy importante. No es lo mismo estar en un sillón político tratando de realizar una iniciativa, claro, con una buena intención, que es el hecho de que no haya riesgo, a estar vinculado en el medio educativo. Porque entonces creo yo que no estamos abonando de manera, pues quisiera yo decirlo, directa y objetiva el problema que hay. Y quiero ser muy claro en este aspecto. Quiero ser ejemplificativo para que lo entiendan. En algún momento de mi vida, como padre de familia, tengo dos hijos, un adolescente en pleno euforia de la adolescencia con 16 años y otro hijo de 20 años que todavía seguimos trabajando con ellos. En algún momento con este hijo mayor surgió la posibilidad de que mi esposa y yo, con mi hijo el menor, fuéramos a la Ciudad de México. Mi hijo el mayor ya trabaja y no podía ir. Entonces sería la primera vez que lo dejábamos solo en casa. A lo cual, como personas y como padres, pues siempre viene esa cierta, más que preocupación, pues el estar un poco inquieto en el sentido de que la curiosidad llama, ¿no? Y el hecho de voy a tener casa sola, puedo hacer una fiesta, Dicen, puedo estar aquí con otra persona. ahorita es cuando, ¿verdad? No, exacto, este es el momento. ¿Y qué pasa? Por ahí mi esposa me dijo, oye,
Claro, lo primero, adicciones, la sexualidad, el cuidado. Y me dijo, oye, vamos a leer la cartilla, vamos a decirle. Y por otro lado, ¿sabes qué? Vamos a también a esconder las botellas, porque no vayan a tomar y no vayan a querer. Y entonces, que yo que me dedico al ámbito educativo, volteé y le dije, no. Habiendo botellas o no habiendo botellas, él debe saber lo que tiene que hacer. Y lo que sí podemos hacer es decirle, reforzar eso y que él entienda lo que esperamos. Si a él le queda claro y él toma una decisión errónea, deberá de tener una consecuencia. Y esa consecuencia es natural como forma de incumplimiento a una norma establecida, como lo establecen las leyes y como lo establecemos en casa. Entonces, lo que agradezco a mi esposa porque tuvo confianza en ese momento, y entonces nos sentamos con él un momento antes de irnos y lo que le dije fue, hijo, en este momento te quedas a cargo de la casa, cuidado con las llaves, ten cuidado de eso, y recuerda que nosotros depositamos nuestra confianza en ti y esta es la manera de demostrar la madurez que tienes. No tengo ni que esconder botella, ni con eso. Es tu responsabilidad. Simplemente compórtate como sabes hacerlo. Ni siquiera amenazarlo, no. Simplemente disfruta, es una primera vez que te vas a quedar solo, esperemos que estés muy bien y disfruta. Y claro que te vas con la zozobra, ¿no? Bien es dicho, y sobre todo en edades tempranas, que cuando el gato se va, Ajá, los ratones hacen fiesta, ¿no? Entonces, Perdón dime. que te interrumpa un momentito, mi querido Eric. Tenemos que hacer un pequeño corte. Claro. Hacemos una pauta, pero vamos a retomar porque lo que dices es sumamente importante. Yo coincido contigo y yo creo que la mayoría de los especialistas también coinciden en lo que acabas de comentar. O sea, el enfoque restrictivo, lejos de ayudar muchas veces, pues suele ser contraproducente. Y la anécdota que nos estás comentando pues ejemplifica muy bien a qué nos referimos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos la plática, si no te importa. Claro que sí, adelante. Y nuevamente en Enlace Creativo estamos hablando con el licenciado Eric Anchola de los Cobos, profesor, docente, Toastmaster, es un hombre multitalentoso y estamos tocando un tema muy interesante sobre la iniciativa llamada Ley Curi que propone la restricción al uso de teléfonos celulares para menores y adolescentes y restricciones a redes sociales. Ahorita nos comentabas, querido Eric, que pues nos platicabas una anécdota, ¿no? Que compartes con tus hijos y yo coincido mucho con lo que estás comentando porque al final de cuentas los principales controles que creo que debe de tener no solamente los menores sino cualquier persona pues deben de estar aquí en la mente, ¿no? En nuestra cabeza, ahora sí que entre las dos orejas. Este, ¿Tú crees que a lo mejor ha hecho falta, como tú dices, apoyarse más en los especialistas, en personas que, como tú, por ejemplo, han estado tan cerca del ámbito educativo, que han tenido interacción con menores de todas las edades por mucho tiempo y que han inclusive visto la evolución de cuáles han sido sus hábitos, en este caso digitales, y cuáles son los posibles riesgos o conductas que de alguna manera eso es también lo que pretende esta iniciativa, porque sí, por un lado pretende prevenir los riesgos, pero también por el otro lado como que tiene el objetivo, según entiendo, pues de que también los menores no tengan conductas adictivas, ¿no? Con los teléfonos celulares, con las redes sociales y las plataformas. ¿Tú crees que ese sea el enfoque adecuado o haya que complementarlo de alguna manera y se requiera, pues a lo mejor ver otros enfoques? Mira, realmente yo creo que es un problema que viene de muchos lugares. Repito, la función de una persona que se encuentra en el ámbito del gobierno, en el ámbito político, ¿no? En el cargo en el que esté, es brindar los medios para que se cumpla la ley. Número uno, y garantizar el hecho de que en ese cumplimiento todos salgan beneficiados y evitar en el mayor rango riesgos, problemas, víctimas. Sin embargo, debemos de ser muy claros en el enfoque. Yo ahorita hablé como papá, justamente en eso, pero también en la experiencia que tengo con niños desde preescolar, porque estuve entrenando equipos de fútbol con niños desde los 4 años de edad y trabajado con ambos sexos, tanto niños como niñas, en sus géneros. Me ha tocado
observar cómo es el desarrollo cognitivo, el desarrollo que cada uno de ellos va teniendo de manera integral. No nada más en el deporte, sino en las materias que yo impartí en su momento y que tienen que ver con el ámbito social y el ámbito de las humanidades. Formación cívica y ética, derecho, español, cosas de este tipo, historia, ¿no? En donde el vínculo que yo tenía con los jóvenes siempre me permitió estar en plena comunicación con ellos y desde hace 28 generaciones o más. Sin embargo, lo que sí yo aprendí es la responsabilidad de la docencia. Voy a ser muy claro para no irme por las ramas, como se dice vulgarmente. Si un niño o un muchacho utiliza una herramienta, como generalmente es, un celular, un dispositivo móvil, una tablet o una computadora, la utiliza para otra función que no sea la educativa en un aula para la materia que sea, perdón, pero el altísimo porcentaje es una responsabilidad del maestro. Perdón que lo diga así. Y lo digo con pleno conocimiento de causa y sabiendo que inclusive a mí me pudo pasar. O sea, la realidad es que en el ámbito educativo es muchísima la responsabilidad, no tanto de conocer tu materia, porque cuando estás en esta situación es muy importante la calificación que obtengas para tener un certificado que eventualmente te permita demostrar que subiste de grado y vas pasando primero, segundo, tercero, primaria, secundaria. Pierde un poco, no la importancia, pero sí el objetivo de lo que se persigue en la educación, que es el punto donde yo invito a que centremos, que es el hecho de formar, es la formación. Y para los maestros, perdón, no es la información lo que debemos nosotros llevar, somos formadores. Si yo tengo una clase bien planeada, si yo tengo perfectamente establecidos cuáles son mis objetivos didácticos, estructurales en esa clase, en esa asignatura, si yo manejo bien mis planes al interior del aula, mi reglamento al interior del aula, si los alumnos saben lo que van a hacer y además tienen mi supervisión, tengo una buena planeación. Pero a eso le tengo que aunar todas las herramientas que yo necesariamente debo de adquirir como maestro, con la experiencia, pero también con esa responsabilidad de no soy amigo del alumno, soy su maestro y no debo nunca de dejar que se pase esa línea. Número dos, lo que suceda dentro del aula es responsabilidad mía. En la medida que yo tenga mejor preparadas mis clases y a los alumnos los enamore cada vez que entren a mi aula, que los alumnos tengan esa supervisión y que yo entienda de manera integral que no van a pensar como yo porque son niños y tengo que cubrir todas esas bases, en ese momento me convertí en un buen maestro y el uso de esto se reduce en un 100%. Sí, claro, o sea, de la atención que estos dispositivos están de alguna manera acaparando para los menores, pues tiende a cambiar de enfoque cuando, como bien dices, el docente primero está más preocupado por formar que por informar y además, pues de alguna manera tiene conciencia de que lo que está en sus manos, pues son seres humanos y que precisamente en sus diferentes niveles, pues requieren de guía, requieren de educación precisamente que complementa lo que también pues se debe de tener en casa y que desafortunadamente también es uno de los déficits que por ahí no se están cubriendo con este tipo de iniciativas, puesto que pues en realidad, y hasta donde yo entiendo, pues el uso de los teléfonos móviles y eso no está permitido o no estaba permitido en los salones de clases. Y si un niño o un adolescente tiene en sus manos un dispositivo celular es porque alguien primero se lo compró, lo adquirió, se lo regaló, y otro es porque pues le permite su uso, ¿no? Y de alguna manera pues todos los padres debemos de tener la responsabilidad de qué es lo que está en manos de nuestros hijos y cómo lo están usando y por cuánto tiempo lo están usando. Ahora, yo coincido con lo que comenta el gobernador Mauricio Curi, que de alguna manera se tienen que tener alternativas, y hace rato que hablábamos de nuestras generaciones y demás, pues también es una realidad que el contexto no les ayuda a las nuevas generaciones
para tener algunas libertades que a lo mejor otras generaciones sí tuvimos, ¿no? Pero ¿cómo atender eso? ¿Cómo lo ves y tú que has estado tan cerca de menores, de adolescentes, que inclusive lo vives con tus propios hijos, ¿cómo identificas que se puede lidiar con eso desde el ámbito familiar? Mira, eh, aquí lo que voy a decir es muy fuerte, pero el principal enemigo de la educación no es el gobierno, ¿eh? Son los padres de familia. Y es un círculo vicioso. Y es un problema que se gestó a raíz de las situaciones económicas, políticas, sociales provocadas por los malos gobiernos y las malas decisiones. La realidad es que deberíamos de tener una economía que nos permitiera tener el tiempo necesario para pasar con nuestros hijos y el tiempo necesario para educar con las bases fundamentales que es el amor. Y el que un niño tenga un celular de alta gama o un gadget con el acceso a todo y que no haya un control, atiende a una situación de culpa del papá que no puede estar presente o el papá que no tiene las herramientas y entonces la herramienta para mantener al niño tranquilo es Distraído, ¿no? esto. Y desgraciadamente eso no abona en nada al desarrollo cognitivo y al desarrollo psicoemocional de nuestros niños. Me hubiera gustado ver en esta iniciativa, que no la alcancé a percibir, el hecho de la cantidad de horas que un niño pasa frente a cualquier tipo de dispositivo. Y es preocupante. Haciendo un número rápido, aproximadamente, haciendo las encuestas entre jóvenes de primaria alta, donde los lugares en los que yo daba algún tipo de clase o asesoría, en primaria alta, hablando tercero, cuarto y cuarto, quinto y sexto de primaria, secundaria y bachillerato, claro que iba aumentando, había menos control a partir de secundaria, pero el promedio en el que una persona, un niño, estaba utilizando los gadgets, el promedio diario era de 4 a 6 horas diarias. Si eso lo multiplicamos a la semana, son 28 horas a la semana. Si lo multiplicamos al mes, estamos hablando de que en un mes, 4 días y fracción completos, estuvimos sometidos bajo lo que nos ofrecen las redes sociales. ¿Qué implica esto? Implica tiempo no de calidad, tiempo de baja supervisión y además, desgraciadamente, con información que no sabemos si tiene un contenido violento, un contenido de sexualidad explícita, un contenido de riesgo para el niño, por todas estas tipos de personas que quieren aprovecharse de ellos en cualquier ámbito. Y desgraciadamente se convierte en una problemática de varias vertientes. Cuando al principio te dije que los principales problemas que existen es por los padres de familia, me refiero a que la culpa los ataca. Y desgraciadamente cuando la culpa ataca por no tener el tiempo, entonces al no tener certeza hay una reacción nacional, una reacción normal del ser humano que es a ver a quién le ha hecho la culpa. Y entonces la culpa ahora es para las escuelas. Y ahora la culpa es para los medios de comunicación. Y ahora la culpa, perdón, riesgo siempre ha existido. O sea, o la culpa es de las redes sociales, o la culpa es de Perdón, los dispositivos y perdón, demás. es que no es culpa. O sea, simplemente, perdón, en todo momento. En nuestra época fueron revistas de contenidos de desnudo o revistas pornográficas, que había una revista, no sé si puedo decir aquí marcas, Sí, ¿no? La adelante. revista Alarma, por ejemplo, que era de manera explícita un muerto, un atropellado, un tasajado, y que por morbo, que es parte del desarrollo cognitivo y del desarrollo normal de un ser humano en sus principios, lo que lo mueve porque se está conociendo, vas y lo ves, lo compras, llega el amigo que te lo enseña. ¿Qué es lo importante ahí? Vamos a quemar todas las revistas, vamos a prohibir las redes. No, vamos a educar al ser humano para que sepa en qué momento lo debe utilizar. Y perdón, si es un ser humano que no está en pleno desarrollo de madurez, porque lo que le llama es esta expectativa del conocer, pues entonces, perdón, no es función de la escuela, es función de los padres el estar al pendiente de lo que ven sus hijos. Somos lo que comemos y también somos lo que pensamos. ¿Tú consideras, Eric, que el gobierno debe de intervenir como en este caso, o es la idea, o muchas veces hemos mencionado la palabra enfoque, pero creo que precisamente
digamos que las buenas intenciones que se pretenden, porque, a ver, todos podemos coincidir en lo más obvio y elemental. O sea, por supuesto que todos queremos que nuestros hijos, que los menores, que los niños y los adolescentes estén seguros en cualquier parte y con cualquier cosa que esté a su disposición. Pero el enfoque adecuado es decir, a ver, hay riesgos en las redes sociales, hay riesgos en el uso de los teléfonos celulares, están causando adicción. Ah, bueno, pues vamos a quitar los teléfonos celulares. Como bien dices, parece ser que no pareciera ser el enfoque más adecuado si no va acompañado además, porque se necesita educación no solamente para los menores de edad, se necesita educación pues para los mismos padres de familia y capacitación para los docentes y los profesores en estos temas y darles el énfasis a estas necesidades que inclusive tienen urgencias porque es innegable que hay un problema que se encierra en este tema, hay un problema muy grave y que nuestros niños están sufriendo y padeciendo de conductas nocivas, pero no pareciera que el enfoque restrictivo pudiera ser lo más efectivo, digamos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, ¿cómo vas a controlar el uso de dispositivos? Pues lo podrás restringir un poco en las escuelas, donde de hecho ya estaba restringido, ¿no? Podrás tratar de pedir requisitos complementarios cuando se abren cuentas de redes sociales y demás, o el ayudo de las plataformas que de por sí pues deberían de tener filtros muy poderosos para precisamente todas las conductas de riesgo y nocivas que se utilizan en sus plataformas, pero a final de cuentas es prácticamente imposible pedirle a millones de niños y adolescentes que además son nativos digitales, pues que no utilicen lo que es para ellos algo natural, ¿no? Con lo que nacieron, que es la tecnología. ¿Tú cómo ves? O sea, ¿tú crees que este enfoque sea el más adecuado? ¿O más bien habría que invertirle al tema de la educación y la capacitación? Yo creo que vamos a regresar a lo que siempre dicen, el problema de México es un problema de cultura, es un problema, y esto está basado en la educación. La realidad es que la educación es la base de todo. Si nosotros nos enfocamos en quitar y esconder las cosas, no estamos logrando el objetivo. No van a El objetivo desaparecer, es que estamos de acuerdo, ¿no? estando ahí, sepas qué hacer. Ese es el objetivo. Ah, sé que esto me daña, bueno, no lo voy a utilizar. Sé que esto me puede dar cosas positivas, pero al mismo tiempo tiene riesgos, ah, voy a aprender a usarlo. Y le voy a dar la ponderación que se necesita. Un niño no lo hace de manera natural, lo hace en la medida en la que está educado y en la medida en la que se le dan herramientas para que él tome decisiones. Porque al fin y al cabo, ¿dónde están? Alguna vez escuché a alguien que dijo, a mí no me va a pasar, a mis hijos no. Perdón, yo me puedo jactar de que soy una persona experta en educación, que tengo una amplia trayectoria y hasta hoy, con mi hijo de 16 y con mi hijo de 20 años, yo no meto las manos al fuego, porque no dejan de ser adolescentes y no dejan de ser personas que, si nos acordamos todos, en este proceso cognitivo, parte de ello es aprender con todas emociones, sensaciones y todo lo nuevo que vamos conociendo, que genera otras cosas que para nosotros, ahora que somos adultos, no consideramos tan importantes, pero que cuando éramos chavos era lo más importante, como el sentido de pertenencia. Y en ese sentido de pertenencia y en esas cuestiones suceden los accidentes y suceden las malas decisiones en las que pues a veces cuestan mantener a un nuevo bebé, que al Ujú. fin y al cabo va a ser unir a una familia. Y de Pero hay hecho, otras Querétaro que tiene unos récords muy preocupantes en las cuestiones como la que comentas, ¿no? Embarazos adolescentes, adicciones, y no solamente adicciones a teléfonos celulares o no, a no, videojuegos, sino adicciones de alcoholismo, de sustancias psicotrópicas, en fin. O sea, son temas y es un conjunto de cosas que más bien se debería de atender desde un enfoque más, mm, digamos, pues, que englobe, digamos, todos estos problemas. Por ejemplo, ¿tú qué experiencias tuviste o has tenido en tu participación como maestro, como docente? Tú que has tenido una relación muy cercana con los adolescentes, ¿qué notas que están careciendo, digamos, y que debemos de atender? de atención. El problema siempre es atención. El problema siempre es atención. Atención, Alejandro. La realidad es que los alumnos hablan y no nada más hablan con la boca, hablan con las actitudes y hablan con la buena o mala toma de decisiones. Algo me está diciendo.
Y lo que tengo que hacer como adulto es identificar y aprender a leer entre líneas, que eso es lo que más nos cuesta trabajo a los seres humanos. Y que el maestro es una herramienta que desarrolla. Tú en tu casa, cuando te despiertas y observas a tus hijos en la mañana, yo te voy a hacer una pregunta, Alejandro. ¿Cuál es el cereal favorito de tus hijos? Uno de chocolate, ¿no? Los de chocolate Los de son, chocolate. ajá. Ok. ¿Cuál es la caricatura favorita de uno de tus hijos? Pues tienen varias, pero digamos que les gustan las de tipo Dragon Ball y eso, ¿no? ¿Qué deporte practican? Básquetbol. ¿Y hay alguna posición especial que les guste? Pues ahí se van rolando, digamos, en las ¿Algún posiciones equipo que sea de preferencia? de su equipo favorito y eso, ¿no? Ajá, Les gustan varios equipos de la NBA. pero de la NBA, ok. Ajá. Puedo inferir que has tenido contacto con sus hijos. Inclusive te podría asegurar que has jugado con ellos. Sí, muchas veces. De ¿Sí? hecho, procuro hacerlo Bueno. casi diario, ¿no? Y hablando de eso, independientemente del tipo de familia que exista, sea una familia donde inclusive nada más esté presente papá, esté presente mamá, o una familia donde estén presentes ambos, o inclusive ahora con todo esto que está en boga de las familias homoparentales, y todo esto que tenemos que respetar todos estos ámbitos, hay un conocimiento del ser humano, de su Sí, crecimiento, tú de su conoces a desarrollo. tus hijos, Lo ¿no? conoces. Y cuando los conoces, puedes decir, yo te apuesto que tú, si alguien llega y te dice, Alan hizo esto, Miguel hizo esto, tú como padre volteas y dices sí, o inmediatamente volteas y dices no, y lo cuestionas. Puede ser que sí lo haya hecho, pero conoces perfectamente a tus hijos. Desgraciadamente, el principal problema que tenemos, y lo digo como educador, cada que hay un muchacho problema, cada que hay una situación, hay alguna carencia en casa. Y te repito, yo me considero una persona muy cercana a mi familia y aún así hemos enfrentado problemas importantes con nuestros hijos, que no dependen de la buena o mala educación. Y yo no me dejo guiar por la culpa, ¿no? Aunque debo de confesarte que a veces te cuestionas. Sin embargo, están en una edad de crecimiento y el restringir sin razón no te lleva más que a la rebeldía y a la mala toma de decisiones. A los hijos a veces hay que decirles no y lo deberán de entender. Poner límites, claro, ¿no? Que es una cosa de la cual, Es ahora natural. sé que además de su propia condición de adolescentes, que la misma palabra dice que adolecen principalmente de criterio y de capacidad de toma de decisiones, pues también ahora adolecen de no tener límites, ¿no? De no saber Claro. inclusive cuáles son los límites. Pero pues si no hay figuras de autoridad y una cultura, digamos, ¿no? Que te ayude a establecer cuáles son esos límites, pero no nada más imponiéndolos, sino haciéndoles comprender el porqué de sus límites, ¿no? Justo, justo. Cuando tú eres consciente de tu proceso de aprendizaje, lo haces con gusto. Cuando no eres consciente, cuando no hay conciencia ni entendimiento, haces las cosas por, por miedo o por intercambio. Si sacas 10 de calificación, tuve por ahí un alumno que el papá le decía, por cada gol que metas te doy 50 pesos, o 10 pesos, o 20, lo que fuera. Se me hace una forma muy tonta de educar a una persona porque no lo estás motivando. Sí, Estás en ahí una más bien transacción. lo estás Es una adiestrando, transacción. ¿no? Y no vas a amar el fútbol. O sea, lo que vas a amar es el dinero. Entonces, es complicado, ¿no? Y no quiero ser injusto porque a veces como papá no tienes las herramientas y las vas adquiriendo. Nadie nace sabiendo ser padre. Pero sí es importante observar. Yo lo que invito a la audiencia, si es que llega esto a padres de familia, que observen a sus hijos. Uno, dos. El esconder el celular, regresando un poco a la pregunta anterior, el esconder el celular o el decir no lo vas a usar, yo invitaría al gobernador y a todo su equipo gubernamental entonces a que cierren todos los bares de Querétaro. Y nos evitamos cuestiones como la de Cantaritos, por ejemplo, o nos evitamos cuestiones donde cada semana hay jóvenes que mueren por accidentes automovilísticos provocados por la conducción en estado de ebriedad y que provocan accidentes en donde ellos fallecen y matan a otros. Y Claro. son jóvenes que a lo mejor tienen 18, 19 años, algunos hasta menores de edad. Entonces la respuesta, si es lo mismo, te lo quito para que no lo veas, pues entonces vamos a cerrar todos los bares, Es que mira, ¿no? esto que estás comentando, Eric, es muy importante porque precisamente volviendo a la concepción, a la visión que se tiene desde el ámbito gubernamental de las cosas, o sea, prohibir, hacer restricciones sobre las cosas, para empezar, no es la función del gobierno. La función del gobierno es proteger, de alguna manera encauzar, pero pues no pueden coartar las libertades de nadie, para empezar. Y en segundo lugar, como tú dices, a ver, tenemos un problema de obesidad infantil, vamos a prácticamente a cerrar todas las tienditas de las escuelas y a prohibir las papitas y los refrescos. O
sea, como si un niño no se fuera a comer unas papitas, unos dulces o unos refrescos saliendo de la escuela, ¿no? Ahora sí que o a la puerta de la escuela o a 10 metros de la escuela. Claro. O sea, ese tipo de enfoque inclusive yo lo siento hasta contraproducente, porque son cosas Lo vas a fomentar. exactamente que solamente las fomentan aún más, ¿no? Por supuesto, hay niveles en todas las cosas y sería absurdo decir que, no, pues vamos a permitir entonces que sea legal el fentanilo o cosas así. O sea, tampoco hay grados en los niveles de las cosas, pero prohibir cosas como los celulares, además, el gobierno pues está encargado de protegernos, o sea, más bien sobre lo que se tendrían que enfocar es sobre aquellos que utilizan estas herramientas, los que utilizan la tecnología, los que utilizan las plataformas para tener conductas antisociales y para hacerle daño a la gente. O sea, sobre esos es a los que tienes que controlar y a los que tienes que limitar y a los que tienes que restringir, atendiendo a la necesidad y también a la responsabilidad del Estado de educar, pues sí, o sea, ofrecer precisamente toda la información posible que nos ayude tanto a los docentes como a los padres de familia y a los mismos menores de edad a hacer conciencia de los riesgos y las problemáticas que implica el uso inadecuado de la tecnología, pero prohibirla. Además, me parece, y esto también te lo pregunto como abogado, me gustaría saber tu opinión, a mí me parece un poco, yo le llamaría hasta demagogia legislativa, esta eh, moda, digamos, o esta forma de hacer política, decir, a ver, tenemos un problema y la primera carta que se sacan de la manga es, vamos a aumentar las penas, ¿no? Pues de poco sirve que aumentes las penas de cualquier conducta delictiva o de cualquier incumplimiento de la norma si la norma no se hace valer. O sea, vivimos en un país donde prácticamente el 99% de los delitos queda impune, ¿no? Entonces, siendo ese el caso, ¿de qué te sirve que aumentes las penas de una conducta en la cual no existe la estructura, no existen los recursos, no existe en verdad la voluntad de atacar a quienes o de detener a quienes violentan o quebrantan la ley? O sea, el decir vamos a aumentar las penas, o sea, unas penas que pues, rara vez se aplican, pues no es más que un poco darle a tole con el dedo a la gente, pero tú como abogado, ¿qué opinas al respecto? ¿Tú crees que sí sea una solución eso? La realidad es que no, o sea, de principio no. Siempre todo lo que es restricción y además estamos hablando de niños. El entendimiento está muy sesgado. Los niños simplemente ven el beneficio de lo que les obtiene y es una cuestión de ir creando conciencia y es una lucha. En la adolescencia es el problema, la rebeldía. Tienes que estar luchando constantemente, pero es darles luz. Mientras más herramientas tenga la gente, más puede transitar. Antes de entrar de lleno con tu pregunta, quiero cerrar un poco nada más en el aspecto de que hay un ejemplo, hay dos frases que quiero decir. La primera es una frase que dicen los padres, me he pasado toda mi vida tejiendo tus alas para no verte volar. O otra frase Qué correspondiente bonita frase que es es, esa. los barcos son muy seguros cuando están atracados en el puerto, pero no fue para ello que se hicieron los barcos, que es un poco lo que los padres hacemos con los hijos. Pero cuando el barco sale a navegar o cuando ese pájaro mariposa sale a la luz, es porque esas alas están fortalecidas y porque tiene un rumbo. Pero ese rumbo, ¿qué se lo da? La educación. Y ese rumbo que se lo da, la formación. Ese rumbo que se lo da, la atención. Cuando un niño sale a ese mundo, cuando un niño se enfrenta con situaciones en las que debe de tomar decisiones, si tiene luz, si tiene una buena educación, si tiene una buena atención, seguramente tendrá una buena decisión. Es como transitar una carretera. Imagínate que vas en una carretera y, no te, y por más que le pones al máximo los limpiadores, los wipers, ¿sí? Está la carretera completamente oscura y la lluvia está cerrada. Trata de ubicarte en eso. ¿Cómo te sientes? No, pues ¿Qué experimentas? inseguridad, Inseguridad, miedo, miedo, ansiedad. ansiedad, eso. Imagínate que pongo luminarias y que pongo una pintura neón que va marcando el carril donde tienes que entrar y pongo diferentes espectaculares donde te voy dando información. ¿Cómo te sientes? Sí, ya mi nivel de ansiedad y de miedo y Sigue de lloviendo. preocupación, ajá, Sigue lloviendo. disminuye. La lluvia está cerrada. Es Los correcto. wipers están al 100, pero hay luz. Esa es la educación. Y eso es lo que tenemos que dar los padres y los maestros. Esa luz.
porque si no, los jóvenes están dando tumbos porque están en la oscuridad. Y Qué si bonita nadie se analogía. acerca a decirles lo que tienen que hacer, ellos no lo saben. Es nuestra obligación. Y eso es la educación. La educación que viene principalmente de casa, con esa formación en valores, el robustecimiento de esa información y de esa formación para enseñarles a convivir en una sociedad, que es lo que viene en la escuela, y el gobierno como un ente rector, que lo que tiene que hacer es efectivamente, no critico de manera destructiva, simplemente lo que dije al principio es que considero que no están bien asesorados, porque a nivel educativo, el restringir nada más una cosa o esconderla o ponerlo como en la época de la Inquisición, esto es malo, es el diablo, no es la solución. Es como poner, pues ahora sí que la basura abajo de la alfombra, ¿no? Exacto, es esconder algo que está. Simplemente lo que tengo que hacer es ver cuáles son los medios. Ahí felicito, vamos a ver estadísticas, vamos a capacitar al personal educativo, vamos a mandar a todas las instituciones, a la policía cibernética y todo eso, como sucede en las escuelas, que sí hay estas instancias. Y entonces capacitando mejor a los maestros, teniendo mejores escuelas para padres, teniendo acercamiento padres-escuela y el gobierno como un ente rector que cuide estos aspectos y que me da seguridad, vamos a tener jóvenes que van a tomar mejores decisiones. Pero cada quien está jalando para su molino y dando tumbos. Y estamos perdiendo de vista lo importante, que al fin y al cabo regresa, que es la educación y la calidad en la educación. Y la educación no significa saber matemáticas, español, inglés, física, química, biología, matemáticas aplicadas. Significa que ante una problemática cierro los ojos, recuerdo cómo está iluminado mi camino y tomo una decisión. Eso es la educación. ¿Y qué herramientas tengo para salir adelante? Eso es la educación. Con respecto a lo que me decías, creo yo que efectivamente el gobierno está restringiendo, afectando a ciertas situaciones de... Escuché ahí que hay varios grupos vulnerables, ¿no? Que dicen que están violentando sus derechos. Y yo no me quiero ir a esta situación, de verdad, a veces que me da un poco de... Lo tengo que decir así, me da un poco de tristeza porque nos vamos a otras cosas que no tienen que ser, cuando lo que estamos hablando es algo importante, algo de riesgo, lo que provoca riesgo a los niños, al ser humano. Y creo que la intención es buena. La intención La es muy intención es buena, sí. buena, o sea, yo no critico la intención. Y que estemos hablando de esto Está muy ya es un bien, logro, ¿no? no, es correcto. O sea, el que podamos hablar, eso se agradece, la libertad de expresión. O sea, lo que no es un acierto es que consideren que al restringirlo están resolviendo un problema. Estás generando otros. Estás Claro. generando otros. O sea, no estás resolviendo. A mí me hubiera encantado que el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, con toda la buena intención y que por cierto del cual tengo una gran opinión porque considero que ha hecho unos grandes logros en nuestro estado durante lo que lleva de su gobierno, pero en este caso sí difiero y he sido crítico porque efectivamente a mí lo que me hubiera gustado es escuchar del gobernador decir estoy preocupado por los índices de adicción a teléfonos móviles y a redes sociales que hay entre los menores. Creo que desde nuestro ámbito tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a las instituciones educativas, a los padres de familia, a los menores, a que tengan las herramientas para saber cómo lidiar, ¿no?, con estas conductas, a reconocer que hay un problema y hacer, digamos, una propuesta más integral. Sí se habló algo que a mí también me queda un poco no claro con una propuesta que hace con el tema de los oasis. Dice que los niños ya no salen a jugar y ya no se ocupan otras cosas porque no hay seguridad. Efectivamente, esa es la razón. Pero de todas maneras los niños no van a salir a jugar y no van a ocupar oasis si es que efectivamente se crean donde se sientan seguros, si no hay, como tú bien dices, una atención y alguien que los oriente a decir, a ver, no tienes que pasar la mitad de tu día, no nada más en redes sociales, porque en este caso también pues tendríamos que prohibir las consolas de videojuegos, por ejemplo, o las computadoras, o tantos dispositivos ahora digitales que existen. Entonces, sí, creo que el enfoque no es el más adecuado. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas? La realidad es que las familias somos muy heterogéneas. O sea, vamos a una escuela donde tenemos un grupo etario, más o menos, en secundaria, 13, 14 años, media secundaria. Y la realidad es que todos se comportan de manera similar. Y con esto de la globalización, ya todos los jóvenes prácticamente oyen a los mismos artistas, practican los mismos bailes, las mismas tendencias de moda, y existen los grupos y los subgrupos y de pertenencia y tribus urbanas. Y es parte de lo que nosotros vimos también en nuestra época. Y eso no está mal, es parte de tu crecimiento, sentido de identidad. Aquí la situación es que cada familia educa diferente. Y aquí lo importante es que el gobierno promueva el regresar a los inicios y enfocar a la gente, enfocar a las familias y decirles, a ver,
tenemos ubicado cuál es la problemática. Y la problemática es integral, no es problema de uno, es un Es problema que de todos. exacto, es un tema Entonces, integral, ¿no? yo gobierno, efectivamente Que lo que tiene dijiste muchas ahorita. aristas. Sí, o sea, yo gobierno, a ver, papás, hey, aquí está esta situación, escuelas, vamos a poner atención a esto. Hey, como gobierno, haciendo mi chamba, hay estas estadísticas, hay estas situaciones. Y yo, como lo hemos visto, quiero ser un promotor de ejemplo, porque además eso me funciona. Y está bien decirlo. Si yo hago un buen gobierno, garantizo votos. Pero tú bien dijiste también, la demagogia es contraproducente. Soluciono escondiendo las cosas, no es una buena manera. No es una buena manera. Hay que agarrar el toro por los cuernos e identificar cuál es la problemática general. Entonces, las familias van a educar como quieran. Yo no me voy a meter. Las escuelas tienen la responsabilidad de tener maestros preparados para evitar el uso de esto. Uno, dos, si yo voy a promover el uso de las redes, perdón, y el uso de las redes y las aplicaciones y los gadgets para cuestiones didácticas, tengo que Claro, promover una clase en donde yo voy a garantizar que yo como maestro tengo el control. Y lo puedo hacer en trabajos por equipo, yo remitiendo las páginas que son autorizadas, revisando los avances, teniendo una bitácora y garantizaré que se utilice de manera real y en el tiempo que lo estamos adecuada, utilizando, formativa, adecuada, ¿no? formativa, claro. Y es mi responsabilidad. Las instituciones pueden, voy a entrar a otro tema importante, yo puedo tener restricciones, porque tú en una institución puedes restringirles el YouTube, el Facebook, el Instagram, X, tú les puedes restringir lo que quieras, Snapchat, lo que quieras les puedes restringir. Siempre va a haber un hacker. O sea, siempre va a haber el compañero que les va a pasar la clave y que les diga, miren, aquí vamos. Pero vuelvo a lo mismo, lo prohibido es lo deseado. Si tú vas a la escuela y estás enamorado de lo que estás haciendo, si hay una forma de cuidar a los jóvenes, no como gendarme del siglo pasado, Ujú. sino como una persona cercana, que le haces evidente que lo estás haciendo por su bien y por la educación, y que con un cariño te acercas a esa persona, con un real interés de educación, de formación, y le dices, perdón, te ganaste esto, aunque el muchacho ponga mil y todo eso, y además, fíjate, tuvieras la coordinación de los padres, en donde haya un acercamiento y lo tengas frente a frente, y le digas, este va a ser la manera, porque lo importante es cómo estamos educando. Pero si tú pones restricciones en una institución en pos, como ahorita lo quiere hacer el gobierno, de ayudar a un menor, y vienes y se te enfrentan los papás, en donde te dicen que estás violentando sus derechos fundamentales porque la información, perdón, ¿en dónde estamos? Entonces, pues nos estamos dando traspiés unos con otros cuando deberíamos estar en el mismo sentido y en el mismo canal, porque al fin y al cabo ese ser humano va a tomar decisiones el día de mañana. Entonces, creo que el gobierno lo que debería hacer es estar muy enfocado en dar herramientas a las instituciones, en dar muchos mensajes, hacer infografías, comerciales, una postura, ¿cómo se llama? Un eslogan, algo que recupere el ámbito importante. Vamos a centrarnos en que nuestros niños, en que nuestros jóvenes alimenten bien su mente. Claro, Vamos inclusive a estas hacerlo. herramientas en un Claro, contrasentida podrían ser un aliado en vez de un por problema. supuesto. No De tiene. hecho, o sea, la tecnología nos está abriendo oportunidades maravillosas. Todos los desarrollos y las capacidades que están teniendo ahora, e inclusive con el tema de la inteligencia artificial y demás, pues eso no solamente es el futuro, es el presente de todos y es con lo que conviven y van a convivir toda su vida nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Restringirlo es como quererle poner diques al mar, me parece. Al contrario, o sea, debemos de aprovechar estas mismas herramientas y si el muchacho está 5 horas al día, pues que haya 5 horas de contenidos positivos para él, ¿no? Obviamente lo ideal es que no esté 5 horas en eso, pero que haya inclusive alternativas a todos los contenidos nocivos que abundan a través del Internet y que desgraciadamente, como bien dices, inclusive muchas veces se vuelven tendencias, se vuelven moda y se vuelven conductas antisociales que muchos jóvenes replican, ¿no? Y a que yo no entiendo hasta hoy, en un afán de libertad de expresión, que se permita que haya programas, que haya podcast, que haya videos virales en TikTok, en YouTube, en diferentes plataformas, en Instagram, en donde el contenido es altamente explícito sexualmente y también el contenido tiene que ver con violencia y en donde un llamado youtuber se convierte en influencer, es decir, literal, una persona de influencia, una persona de prestigio por ciertas cosas que hace, que dice, que causan risa, que causan mofa, y que esa información
no es lo mismo nuestros niveles cognitivos como adultos, cómo lo procesamos, a cómo lo procesa un niño. Por eso hoy es aspiracional ser narcotraficante. Pues porque hay mucha lana y hay mujeres muy guapas y con unos cuerpazos. Por eso hoy hay buchonas. Por eso hoy en muchas culturas a los 15 años a las niñas ya no quieren un baile, quieren hacerse una operación de agrandamiento de senos, porque es lo aspiracional. Por eso hoy decir sandeces, vulgaridades, atentar directamente contra el cuerpo, contra las consideradas por nosotros defectos, malformaciones y mofarnos de ellas, pues es chistoso. Estamos en un mundo en el que hacerle un bullying directo a otro, pues es lo que pega. Y el aceptarlo de esa manera, y es la manera que vende. Y tristemente se amparan en la libertad de expresión. ¿Dónde está la responsabilidad? Y yo lo único que les digo, está bien, qué bueno que lo hagas. Algunos de tus mensajes y de tus podcasts, de tus YouTubes, de tus videos, me dan risa. Pero cuando sé que esos videos pueden llegar a mis sobrinos, cuando sé que esos videos libremente pueden llegar a mis hijos, cuando esos videos sé que pueden llegar a mis alumnos, me preocupa. Sobre todo por los que sé que no tienen una figura que esté atendiendo lo que están viendo. ¿Dónde están las iniciativas para, de alguna manera, Restringir esto regular la creación de contenidos, es ¿no? correcto. ¿Y dónde están también las políticas y las campañas, las iniciativas para que los creadores de contenidos, ¿no? Que de hecho todos, de alguna u otra forma, somos un creador de contenidos porque todos tenemos literal en la palma de nuestra mano ahora la herramienta para poder comunicar a una gran cantidad de personas, pues ahora sí que todo lo que pensamos, todo lo que creemos, todo lo que queremos. Pero ¿dónde están las campañas para educar sobre la responsabilidad precisamente que implica comunicar? ¿No? Es correcto, es correcto. Y la realidad es que no podemos andar dando tumbos, porque en ese dar tumbos, la responsabilidad de lo que dijimos es, no sabemos qué diferencia crea en una persona y en una Claro, personita. No sabemos cuál es el impacto que puede decir. Bien se dice que si tú a un niño, el cerebro no entiende bromas, Alejandro. El cerebro no entiende bromas. Cognitivamente te estoy hablando. Científicamente te estoy hablando. El cerebro está comprobado que la información que tú le das a tu cerebro, el cerebro la procesa como va. Y si tu papá te dice eres un imbécil, te crees un imbécil. Y si tu madre te dice eres un imbécil, te crees imbécil. ¿Y qué crees? Todo el tiempo nos la pasamos juzgando a los demás o juzgándonos a nosotros mismos. Y si a nosotros mismos nos decimos que somos imbéciles, nos vamos a sentir imbéciles toda la vida. Educativamente necesitamos dar mensajes de crecimiento. No me voy a meter con los contenidos específicamente, pero el mensaje tienes que buscar que sea en un ámbito positivo, porque los índices de violencia, los índices de comisión del delito, los índices de inseguridad, los índices de ansiedad de nuestros jóvenes, de depresión. de depresión, de procrastinación, de falta de sentido por la vida, se han incrementado en un altísimo porcentaje. Querétaro, amo Querétaro y es la ciudad que elegí para que crecieran mis hijos y soy una persona positiva, sin embargo pues ya hemos sido víctimas de dos situaciones complicadas en donde la inseguridad nos ha atacado y nos hace sentir inseguros, pero no podemos conectar con eso porque sabemos que es parte de y confiamos en nuestras Es que autoridades. efectivamente creo que es muy importante lo que comentas porque muchas veces creo que se habla la narrativa, el discurso, inclusive las acciones y políticas e iniciativas gubernamentales se manejan desde como si no hubiera un contexto, ¿no? O sea, como si no estuviéramos viviendo una realidad pues muy preocupante, o sea, ahorita, y ese es otro tema de otro programa, pero estamos viviendo unas presiones internacionales tremendas con las cuales pues muy probablemente afecten gravemente a nuestro país, pero o sea, nos damos como sorprendidos o como no aludidos a todo lo que ha ocurrido en nuestro país durante años y probablemente décadas, ¿no? O Claro. sea, los niveles de inseguridad que estamos viviendo, los niveles de falta de educación, los problemas de carencias en muchos sentidos, pues nos están cobrando factura y este ámbito, en este ámbito y en este contexto, los más vulnerables son los menores y adolescentes. Ya el tiempo pues se nos fue volando, se nos ha ido esta plática que se he disfrutado muchísimo. Yo estoy muy agradecido contigo, mi querido Eric Anchola, por todos los conceptos y palabras
tan importantes que nos has hecho el favor de compartir. Yo estoy seguro que será la primera, pero no la última vez que nos veamos por aquí para compartir con los amigos de Enlace Creativo pues más ideas y más opiniones sobre temas que nos interesan a todos. Te agradezco mucho y yo te pido que por favor nos hagas una reflexión final y que nos compartas también, yo sé, y tú nos has compartido aquí en el programa, tu amplia trayectoria y demás. Sé que tú también estás en la posibilidad de ofrecer talleres, cursos sobre todos estos temas de educación, sobre temas de escuelas para padres y que nos platican a todos. También que nos compartas cómo y dónde te podemos encontrar y cómo te podemos contactar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, abonando a lo que me dijiste, en primer lugar, pues quiero agradecer la invitación a este tu podcast, a este programa, que le deseo y le auguro muchísimo éxito, porque se está Muchas haciendo algo gracias. bueno, se está haciendo algo bueno, en donde el principal objetivo es dar una información respetando, que es el principal punto. Con respecto a mis opiniones, son simples opiniones, donde respeto ampliamente a las autoridades porque mis padres me enseñaron a respetar a mis autoridades. Puedo tener alguna bandera política, pero eso queda de lado cuando ya se ha sido elegido y cuando ahora hay que ir todos con el mismo objetivo. Una de las cuestiones que repruebo del gobierno anterior abiertamente es la polarización que se hizo de nuestro país, que es maravilloso. Y aquí no hay chairos, ni fifís, ni mafias del poder. Aquí habemos mexicanos, algunos con más, algunos con menos oportunidades, pero sí con la conciencia de que queremos una armonía social. Agradezco como siempre a mis autoridades, respeto mucho sus decisiones. Sin embargo, sí quiero ser muy claro, de buenas intenciones está tapizado el infierno y los conmino a que analicen de manera profunda cuáles son los objetivos que se pretenden lograr y cuáles van a ser las consecuencias al momento de implementar una ley como esta. Los invito a que nos hagan llegar esta información a la sociedad civil y que realmente se alleguen de expertos que les puedan ayudar observando todas esas vicisitudes. A los padres de familia los invito a que observen a sus hijos, a que te des a la tarea de que cuando llegue en la noche revises cómo viene. Y no es tanto de que si bebió o no, sino cómo está Tu anímicamente, estado de ánimo. cómo va. A las escuelas las invito a que los directivos se bajen de sus pedestales y que vayan con los maestros a observar las problemáticas que están enfrentando en las aulas de clase, las reales problemáticas, y no se enfrasquen en números o querer tener gente para que les contrate el servicio, sino que realmente observen el problema educativo que existe, esto en el ámbito privado y en el ámbito público, que sean responsables para que el número de grupos que haya que se preste el servicio a un alumno sea lo integral posible y la capacitación perfecta para los maestros para que puedan atender a ese grupo de alumnos. Y por supuesto, a los jóvenes, que hoy no les mandamos un mensaje, a decirles que confiamos en ustedes y que vamos a estar trabajando arduamente el gobierno, la sociedad, sus padres, sus maestros, para que ustedes sean mejores cada día, porque el día de mañana ustedes nos van a gobernar y ustedes van a decidir el rumbo de este país. A las instituciones que crean contenidos, los invito a que sean responsables y que no se amparen bajo una libertad de expresión que esconde una muerte profunda a nivel emocional para nuestros alumnos. Muchas gracias nuevamente por la invitación Mi y querido me Eric, quedo fascinado con tu programa. Muchas gracias. muchas gracias y qué bonito y qué importante mensaje. Y a final de cuentas, tu reflexión me encantó porque pues aquí parece ser que a los que menos se está escuchando y tomando en cuenta, pues son precisamente los principales afectados, ¿no? A los niños y a los adolescentes. Entonces, efectivamente, mandarles un mensaje y decirles, confiamos en ustedes, todo va a estar bien, ¿no? Y además, pues aquí está nuestra mano para que puedan ustedes apoyarse en ella y dar los pasos iniciales, ¿no? Para lo que será el resto de su vida y para que lideren este país que tanto los necesita. Entonces, muchas gracias, querido Eric, Al muchas contrario, gracias, gracias a ti. amigos. Este es Enlace Creativo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.